Sí. Saludarlos a todos, sí. Y le vamos a pedir a Alejandro que nos dé nuestra patada de iniciación, que en este primer capítulo de nuestro espacio, Construyendo una Nueva Longevidad. Eso. Por favor, Ale, si nos puedes dar una patada de la suerte. Sí. Paz. Y paz. Ya. Gracias a todos. Gracias, Alejandro. Bye. Gracias. Gracias, Hasta luego. Hola a todos, pues hoy estamos de plácemes en este espacio que hemos creado, Construyendo una Nueva Longevidad. Y decimos que estamos de plácemes porque tenemos un invitado de lujo, es de hecho nuestro primer invitado a este espacio. Se trata nada menos que del doctor Alejandro Pedrosa Meléndez. El doctor Pedrosa Meléndez, estamos hablando de uno de los grandes científicos mexicanos que a lo largo de muchos años se ha mantenido vigente creando y produciendo cualquier cantidad de elementos que sirven para el desarrollo de la ciencia mexicana. El doctor Alejandro Pedrosa Meléndez tiene un doctorado en Ingeniería Biomédica. Él de base es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica. Pasó por ahí por una maestría en Ciencias con especialidad en Bioelectrónica. Y a partir de entonces, como egresado del Instituto Politécnico Nacional, migró a Puebla, donde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pues, ha creado cualquier cantidad de proyectos. Uno de ellos, quizás el más significativo, pues creó el Departamento de Semiconductores, el primero en su tipo a nivel nacional, y de ahí pues salieron toda una serie de diseños de circuitos que sirvieron para fabricar un robot, el primer robot pianista mexicano, además el primer robot que lee partitura y que fue en su momento un ícono pues emblemático de la ciencia mexicana, Don Cuco el Guapo. Sí. Que además Don Cuco el Guapo es el primer robot que tiene una estatua propia acá en el Complejo Cultural Universitario. Entre otras cosas, él ha creado, ha dirigido muchos grupos científicos. El proyecto SATEX, por ejemplo, lo recuerdo, uno de los satélites con tecnología mexicana que ha dado servicio en este país. Y junto con eso sus aportaciones vienen también en lo académico, creando una maestría y un doctorado en Ingeniería Biomédica en una universidad muy importante aquí en Puebla, en la UPAE. Pero aquí el tema es que además el doctor ha venido trabajando no solo en el área de la bioelectrónica, sino también tiene una serie de aportes al arte. Ha realizado varias obras que tienen que ver con arte. Algo muy importante, ha formado parte del estudio del Centro de Estudios Guadalupanos, donde buena parte de su trayectoria como científico ha sido pues, el estudio profundo de la imagen de nuestra Virgen de Guadalupe, entre otras cosas. Y deseábamos un rato y nos divertíamos en el sentido de que si me pongo a leer su currículum, pues nos aventaríamos aquí 3 horas, pero no es el objetivo. El objetivo es disfrutar de esta charla y pues Alejandro, yo te preguntaría, además quiero decirles una cosa, cómo nos conocimos hace muchos años. Yo tenía el gusto de colaborar en el CRE, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Puebla, y ahí pues es el centro de rehabilitación en su momento pues de los más importantes del país. Y Alejandro había estado presentando a su robot en España, de Sevilla. Ahí, el robot Don Cuco el Guapo, y ahí conoció a las autoridades del DIF del Estado. Y cuando vieron que hizo el robot, y el doctor decía, es que esta tecnología que empleamos para hacer un robot puede servir para hacer prótesis mioeléctricas, y entonces ahí pues enganchó a las autoridades y con voluntad política, que luego eso es lo que falta, sí. Llegó y se fundó el departamento de robótica, Ingeniería Biomédica. Y Ingeniería Biomédica en el CRE, y ahí nos conocimos. Y a partir de ahí pues generamos un proyecto en donde salieron más de 90 prótesis para personas que les hacía falta, amputados por debajo del codo, de extremidad superior, y una serie de cuestiones. Y a partir de entonces
pues no solo hemos trabajado muchos proyectos juntos, sino además pues tenemos el gusto de tener una relación cercana de amistad. Entonces, Alejandro, primero que nada, muchas gracias. No, gracias a ti, mi querido Toño, gracias por la invitación. Felicidades por esta nueva aventura intelectual, esta nueva aventura académica. Felicito a ti, a Rosy, a Toñito, que me da gusto. Fíjate que ahorita cuando me decías sobre la cuestión del envejecimiento, me decías ¿cómo verlo? Yo creo que muchas veces cuando ya nos alcanza el tren, como se dice vulgarmente, ay, mamita, uno dice, como diría Resortes, ese gran poeta, ay, mamachita, ya nos alcanzó, ¿no? ¿Qué hacer en la vida? Yo creo que hay una reserva cognitiva, como le llaman los especialistas. La reserva cognitiva, ¿en qué consiste? Pues ir haciendo un ahorrito, como dicen, un ahorro para cuando esté uno ya grande, y esto es para todos, para los niños, para los jóvenes, para todos. ¿En qué consiste? Muchas veces hablamos del ahorro, que cuando sea uno grande, ahorro económico me refiero, sino también debe haber un ahorro intelectual, Toño, en ese sentido, ¿no? Que se va dando por diferentes causas. Una de las ideas es, parte del ahorro es acostumbrarse a tener un cierto nivel de actividad, en todos sentidos, actividad, sobre todo de lectura, es una cosa muy importante, y cada día estar aprendiendo nuevas cosas. Parece mentira, pero te concentra, intelectualmente te reanima, y sobre todo te va generando ese famoso ahorro intelectual para cuando llegue uno ya a cierta edad. Yo soy de la idea de estar aprendiendo cada día nuevas actividades. Por ejemplo, se habla de que cuando llegas arriba de 60, 70 años, que tienes que aprender nuevas cosas. Eso es importante, pero también hay que traer la reserva cognitiva, como dicen los especialistas, los neuropsicólogos, hasta los neurocirujanos, es tener esa reserva y después irla llevando. Y siempre pensar, yo diría, en el futuro. Siempre hacer las cosas en el presente y pensar en el futuro. Bueno, yo tuve compañeros, me acuerdo de la carrera, cuando tenía 20, 21 años de edad, compañeros que parecían viejitos, que le pedían permiso a una pierna para que caminara la otra, ¿no? Y yo soy de la idea que es una actitud también mental de tu actividad. Pero sí es importante estar aprendiendo cada día actividades, ¿no? Tener una rutina, pero no siempre hacer la misma rutina diaria, porque eso te vuelve sedentario, sino tener una actividad nueva cada día. Y yo también soy de la idea, y no sacar a Dios de tu vida, ¿no? También es una parte importante, la parte pues religiosa, ¿no? Mencionabas tú ahorita, por ejemplo, del libro de la Virgen de Guadalupe, que me da gusto, que jamás me imaginé. Yo he escrito más de 160 artículos científicos de divulgación en revistas tanto nacionales como extranjeras, pero nunca me imaginé escribir un libro es 100% científico sobre cuál es todo el origen y el tratamiento, sobre todo de lo que es la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es algo fuera de lo normal. Y he tenido oportunidad también de estudiar la Sábana Santa en Italia y el Cristo Hermano Pelo. Inclusive estoy con un grupo científico de italianos allá que pertenezco desde hace más de 10 años. Pero volviendo a esto, es importante tener una actividad. Me gusta tocar el piano, lo sigo practicando, más bien lo aporreo, más que tocarlo, lo aporreo el piano, o el órgano, me gusta. Pero es importante, yo me acuerdo cuando empezaba a tocar piano, cómo se van generando los mecanismos la sinapsis. Yo me acuerdo cuando tocaba con la mano derecha, me costaba mucho trabajo con la mano izquierda. Cuando logré juntar la mano izquierda y la mano derecha, sentí como que una serie de sinapsis ahí, un sistema neurológico, como que se me prendió el foco ahí, ¿no? Como sería vulgarmente, ¿no? Que es curioso cuando uno dice, se te prendió el foco, ¿no? Son los destellos hipnáticos que hay a nivel neuronal, ¿verdad? Y sobre todo es ir teniendo pues, la creatividad, que te guste cualquier cosa. Estaba recordando ahorita lo que dices, no sé si es en la licenciatura o en el posgrado, en el doctorado, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es un instituto de mucho prestigio, tiene muchos premios Nobel,
sobre todo de física, ahí en ese instituto, a los estudiantes, no recuerdo si es de licenciatura o de doctorado, les piden por qué quiere hacer el doctorado, pero además les exigen una actividad extra, pero una actividad extra bien hecha, casi profesional. Bueno, tú aparte de que quieres hacer un doctorado, ¿qué más sabes hacer? No, pues es tocar violín. Y debes tocar violín a un nivel. Pero tocar violín bien, ¿no? O tocar el piano, ¿no? O hago poesía, o hago libros de ciencia ficción, o inclusive juego un deporte, pero atletismo. Bueno, ¿y cómo anda tu marca de los 100 metros planos? ¿No? Pues ando en 11 segundos, pues andas más o menos bien, ¿no? Con respecto ya a un tamaño olímpico, pero te exigen otra actividad. ¿Por qué es importante? Porque vas concatenando elementos. Esa es una cosa muy importante, Toño. Me decían, ¿por qué se te ocurrió lo del robot pianista? Bueno, no se me ocurrió, sino fue una consecuencia de que primero hicimos un microprocesador, el cerebro, entre varios países, un proyecto que coordiné entre Argentina, Brasil, Colombia, España y México. Y una vez que hicimos este cerebro, que es el microprocesador, que es la base fundamental de las computadoras, de los celulares, imagínense que en un chip, en un microcircuito de 5 por 5 milímetros, integramos más de 1/4 de transistores que realizan una función matemática. Ese es el cerebro de cualquier computadora. Y me dijeron que le diera una aplicación. Una vez que lo acabamos entre estos países, fue un ensayo académico, científico, me pidió que le diera una aplicación a este microprocesador. Entonces aquí hizo la unión del arte con la ciencia y la tecnología. Es importante que, porque aquí en nuestra sociedad mexicana muchas veces, si tú haces otra actividad, ahí estás re loco, Manuel. Tú dedícate, tú eres médico, dedícate a la medicina, ¿no? Ni hables de fútbol, ni hables de cine, de literatura, ¿no? Pues tú tienes que tener la capacidad de poder concatenar. ¿Qué significa concatenar? Encadenar un elemento aparentemente disperso con otro que te va a llevar hacia un resultado. Hablabas de ingeniería biomédica, hicimos los primeros prototipos con nuestros microcircuitos aplicados a medicina, como fueron las prótesis bioeléctricas. Hicimos un marcapaso cardíaco. Entonces unimos nuestra microelectrónica con un aspecto fisiológico y una necesidad, que es una dependencia tecnológica en nuestro país, de hacer un marcapaso con tecnología mexicana. Entonces es importante que yo soy de la idea de que en la educación desde la primaria y secundaria se logre ver el mayor número llamémosle de aprendizajes aparentemente de una cosa que no tenga que ver con otra. Yo soy de la generación, por ejemplo, que sí, en el inglés no, porque somos anti-yanqui, ¿no? El inglés no, sí. Pero ya cuando creces y vas a congresos, ya tengo que aprender inglés. Entonces es importante saber concatenar un elemento con otro para llegar a un resultado. Pues fíjate que es muy interesante escucharte, porque hoy sabemos, por ejemplo, que cuando hablamos de deterioro cognitivo, sí, una de las mejores maneras para mantener nuestro cerebro funcional a lo largo de los años es precisamente que hagamos actividad física, es precisamente que, sobre todo, que tengamos actividad mental. Es una de las mejores maneras de saber que tu cerebro está funcionando y que se mantiene vigente. De alguna manera, lo primero que yo te iba a preguntar es cómo es posible que una trayectoria como la tuya, que tienes ya tantos años creando diferentes e incursionando en diferentes ámbitos de la ciencia y el arte, pues cómo te mantienes vigente. Bueno, es que ya me contestaste, porque al final de cuentas, ¿de qué se trata esto? Pues de seguir produciendo y seguir haciendo cosas y de pensar cómo concatenar, uso la misma palabra que empleaste, una cosa con la otra, y cómo de eso pueden salir productos maravillosos, de los cuales hoy ni cuenta nos damos, pero de eso vivimos, ¿no? Así es. ¿Tú qué opinas ahí? A mí me gusta pensar, dado el tema de lo que nos tiene aquí juntos, es pensar un poco de la vigencia de la persona, que los años pueden pasar, pero uno sigue siendo vigente. Me permito decir que tú eres un claro ejemplo de ello. ¿Tú qué opinas de esa máxima que dice, dentro de todas las definiciones que hay, por ejemplo, de hablar de vejez, hay una que me encanta en lo particular, que lo hemos hecho nuestra, y que dice que el envejecimiento inicia
cuando te preocupas más por tus recuerdos que por tus proyectos. ¿Tú qué opinas de esa definición? Como dirían en mi rancho, pues quién sabe, ¿no? Y, no, me la pones difícil, Toño, pero no, yo creo que hay que, sí, es importante, mira, yo creo que es importante recordar el pasado, pero recordar el pasado para no cometer los errores del pasado, ¿no? como una experiencia, ¿no? Y no vivir del pasado. Ay, ¿te acuerdas cuando jugamos tú y yo fútbol? Ay, y nos vemos la siguiente semana y platicamos lo mismo. Ya vamos a cambiar ya de tema, ¿no? Vamos a ver qué hacemos en el futuro. No, yo creo que es importante vivir del recuerdo, y para mí es importante no cometer los mismos errores del pasado. Muchas veces dicen, ay, si ahora me tocara eso, ya no haría esto, ¿no? Haría otra cosa. Es importante recordar el pasado, pero para mejorar el presente y mejorar el futuro, ¿sí? Pero estar viviendo del pasado, no, yo luego, hay veces que he visto, yo ya no lo veo en televisión, pero me tocaba ver luego televisiones de los tríos de los años 40, ¿no? Hablando de amor quinceañero, ya un tipo de 80 años, no, espérame, ya, tú eres la culpable de todas mis angustias, no, pues ya, párale, ¿no? Pero, no, yo creo que es lo que acaba de decir Toño, sí es bonito recordar el pasado, ¿no? O hay momentos bellos que, ay, yo quisiera que otra vez quisiera ser niño. Yo me acuerdo, por ejemplo, vivir del pasado, los Santos Reyes, ay, qué emoción sentía cuando uno ponía el zapato y ibas a los juguetes. Pero volviendo otra vez a la reserva cognitiva, es importante desde chico tener diferentes actividades. Por ejemplo, yo duré de los 9 a los 15 años, fui titiritero y me ganaba mi dinerito, pero eso me obligaba a leer un libro por semana para poner la obra. Entonces armaba el títere. Uno de mis compañeros, tenía dos compañeros, Víctor Blasquez Rodríguez, que todavía nos vemos, y José Luis Peña Romagosa, hijo de una mujer catalana, exiliada, y entre los tres hacíamos los teatritos. Teníamos ya nuestro público de niños, les cobramos nuestros 50 centavitos, sí, porque también ya traíamos nuestros genes empresariales. Pero después, ahora sí, recordando el pasado, bueno, pues haber leído casi un libro, pequeñitos cuentitos de cada semana durante 6 años, después haces cuenta, caray, ya fueron más de 100 libros que no los lee un chamaco o un niño de 9 a 15 años de edad. Entonces, volviendo otra vez a tu reflexión pues sí, es importante el pasado, pero no estancarse en el pasado, sino estar bien en el presente y seguir haciendo proyectos para el futuro, ¿no? Y hay veces que dicen, hijo, no me alcanza el tiempo de andar a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Y muchas veces uno hasta queda mal. En mi caso personal no tengo la capacidad de decir no, pero déjame acabar este proyecto, pues sigo con otro. Mi metodología, por ejemplo, cuando dirigía el laboratorio de semiconductores en la UAP, yo le llamaba en paralelo y entrecruzado. Estamos haciendo una serie como de unos 40 instrumentos al mismo tiempo, instrumentos para hacer los chips. No, o sea, no queremos importarlos. Entonces, mientras una persona hacía un instrumento, otros hacían otro, y teníamos seminarios cada semana para ver cómo íbamos avanzando y nos íbamos enriqueciendo. Aunque yo no estuviera haciendo ese instrumento, él me platicaba cómo lo estaba haciendo, y le llamábamos en paralelo y entrecruzado. Entonces íbamos, al final de cuentas, en 2 años de repente vamos viendo que teníamos más de 50 instrumentos de alta tecnología y ya para hacer los chips. Entonces, vuelvo otra vez, es importante la actividad intelectual, estar leyendo, tener una cosa importante, parece mentira, tener nuestros ratos libres y hablar hasta de tonterías, de cuestiones de fútbol, ¿sí? Y tú le vas al Real Madrid, o al Barcelona, o al Guadalajara, o al América, etc. No, tampoco. Pero tener una actividad social es muy importante, no aislarse. Tocas un tema que es súper importante, que es, a veces piensa uno que la vida de algún personaje, voy a hablar de ti,
que se dedica a la ciencia, pues es alguien que está encerrado en un laboratorio creando, como tratando de que la luz le llegue por arte de magia al cerebro. No es así. Es la vida la que te ilumina y las necesidades que vas viendo. Pero te quiero hacer una pregunta. En ese sentido, porque lo estás tocando, ¿qué tan importantes son para ti las redes sociales, la convivencia con el otro, precisamente para refrescar tus ideas? Y porque me parece que la convivencia con los demás es de donde pueden surgir muchas ideas. Bueno, pues las redes sociales para nosotros, Toño, de nuestra edad, es una novedad, ¿no? Pues nuestras redes sociales a los 20 años eran pues, los chismes, como digan, los chismes de vecindad, el hablarte por teléfono, ya te enteraste de lo que pasó, el periódico, alguna revista, pero ahora pues estamos llamémosle a tiempo, en el momento de lo que está pasando eso a través de los teléfonos celulares. A ver, quizás no me expresé bien. Más que hablar de redes sociales, hablaría de los vínculos sociales. Ajá. La necesidad de convivencia con el otro. Yo creo que las redes sociales también, bueno, mira, sí, ya se tocó el tema, sí, y es un tema importante, pero esa relación... Es importante, el vínculo, no, es importante. Yo soy de la idea de tener amigos, tener relaciones, no solamente con amigos, sino relaciones familiares también, ¿no? De vez en cuando ver al compadre, a la abuelita, al tío, al sobrino, al nieto, al que sea, ¿no? Es importante eso, ¿no? El sentir el apapacho de un chiquillo de 3, 4 años de edad, o bromear con este niño, ¿no? Ponerse al nivel del niño, o hablar con una persona arriba de 70 años, ponerse a su nivel, o de un joven también, ¿no? Es importante la relación humana, el acercamiento humano, eso es muy importante, y no estar aislado. Perdón, deja más para terminar con esto. Einstein le preguntaban sobre su vida cotidiana, dice, no, es que las 24 horas del día no soy académico ni científico, tengo que tener relación con mis amigos, voy a pescar, a tocar el violín, etcétera, no soy las 24 horas sí, mucha gente me ha dicho, oye, pero pues tú siendo científico, ¿por qué escribiste un libro de Vieja Guadalupe? Digo, porque por las formas en que se dio, cualquier gente con sentido común lo hubiera hecho, ¿no? O tengo un libro que ya está terminado, El arte en la ciencia, por ejemplo, los instrumentos, Toño, antiguos, que tú los has visto en mi casa, te los has visto con Rosy, que son, que para mí son estos microscopios en forma artística, y me ha tocado ver en algunos museos de instrumentos científicos en Europa, que son unas obras de arte, porque antiguamente pues no se hacían en serie esos instrumentos, como son los telescopios, los microscopios, sino eran pues hechos para reyes, para ciertas clases sociales, para que jugaran o se divirtieran viendo las estrellas o viendo el micromundo, pero eran unas obras de arte de un instrumento científico. A mí, por ejemplo, eso me encanta, ¿no? Siento una emoción, igual que siento una pintura o una escultura, pero para mí, yo creo que a la gran mayoría de la gente no les llama la atención, pero yo lo encuentro cuando vemos, he estado en Alemania, en algunos institutos de museos de física, y que son una belleza cuando ves el globo terrestre, ¿no? Que han visto en mi casa, por ejemplo, los planetarios, que eso es una belleza, que además son instrumentos que sirven para algo y desde el aspecto visual son enriquecedores. Sí. Se enriquece mucho en el ambiente. Sí. Oye, y por ejemplo, tú has hecho N cantidad de proyectos. Hace rato nos platicabas un poco la dinámica en el laboratorio de semiconductores. Para ser líder no siempre es fácil, ser líder de diferentes mentes, que además a veces, no sé, puede ser un mito, pero a veces se piensa que entre más inteligente, más difícil es a veces la interconexión entre los equipos de trabajo. Pero algo que he observado yo es que en muchos de los equipos que has liderado siempre está compuesto por personajes de grupos de edad diferentes. Sí. Yo diría con un armado intergeneracional. Sí. ¿Cómo se ha dado esto? ¿De manera natural o porque tú los has armado así? No, yo creo que ha sido de manera natural. Un médico, fisiólogo, que trabajó con Arturo Rosenbluth, que por cierto, haciendo un paréntesis, Arturo Rosenbluth junto con Norbert Wiener fue el que desarrolló el término del concepto de cibernética.
todo el mundo habla de inteligencia artificial, cibernética, y todo el mundo piensa que se inventó ese término en Estados Unidos. No, fue aquí en México, en el Instituto de Cardiología, que ahí trabajaba Arturo Rosenbluth, con un matemático de Estados Unidos, Norbert Wiener. Y el doctor Remolina, para mí fue un ejemplo, fue un maestro en la maestría en el CIMBESTAB del Poli. Él era un excelente piloto de avión. Compró un avión usado y lo armó. Y tocaba la flauta, la guitarra, hablaba otros idiomas. Y siendo médico, pues le entraba la electrónica de una manera profesional. Me acuerdo que una vez yo estaba escuchando una entrevista que le estaban haciendo en una revista y le decía que entrevistaba: oiga doctor, pero usted siendo médico y que nunca fue a una escuela de electrónica, ¿cómo es que aprendió electrónica? Y dice: pues por eso mismo. ¿Por qué no fui a ninguna escuela de electrónica? Yo me tuve que salir de la entrevista para reírme, ¿no? Pero para mí fue un ejemplo. Y volviendo otra vez a la actitud, en la palabra esa que usan los neuropsicólogos es la reserva cognitiva, que es el tener reservado. Y pues el consejo sería pues seguir en actividad, ¿no? Tener proyectos para el futuro. Oye, pues si tienes 95 años, no, pues no sé, a lo mejor voy a vivir 110 años y voy a hacer un proyecto que lo voy a hacer en medio año. Vas a tener la actividad y el gusto y saborearlo todo. Pero este armado intergeneracional, me decías que se dio de manera natural. Perdón, si volvió así. Ya se me olvidó lo que me habías preguntado. Ya divagaste. Como podrán ver, el doctor nos tiene bastante facilidad de palabra. Ya está divagando. No, se da de una manera, en el caso, decíamos el doctor Remolina, que fue una relación intergeneracional entre jóvenes, medianos y gente muy joven. Yo creo que más que nada es, entre comillas, explotar las habilidades de cada gente. Sí, para que sea una buena relación, sobre todo para proyectos grandes. Cuando estuve dirigiendo el proyecto del primer satélite mexicano, pues éramos de todos sabores y colores de edades, ¿no? Estaba invité al doctor Remolina, ya la persona mayor, había gente de 60, había de 40, 30 y tantos, y los más jóvenes eran de 20 y tantos años. Y es que es importante la pregunta esa, porque cada elemento de estas personas hay que rescatarles o explotar su máxima creatividad. Lo cual no tiene que ver con la edad. No tiene nada que ver con la edad, ¿no? Por ejemplo, el Pulido, que es del clínico de Don Cuco, pues lo hicieron chavos, ¿no? Yo tenía carácter de estarlo puliendo ahí. O otra gente para el maquinado de las piezas, son gente ya madura, con experiencia en los tornos, en las fresadoras. O otros chavos que hacen la talacha, por ejemplo, los jóvenes estudiantes de la electrónica que apenas empiezan. Yo creo que aquí los trabajos, por ejemplo, en la NASA, cuando hay un desarrollo, me tocó ver, por ejemplo, en Rusia, he estado varias veces en Rusia, me tocó ver cómo son trabajos. Es que esa parte es importante. Uno se imagina que, por ejemplo, los desarrollos espaciales, te imaginas que son pura gente ya mayor, y no, hay jóvenes que les toca hacer la talacha. Esa pregunta es buenísima porque a cada quien se le explota el recurso humano que tiene, y se le saca provecho a esa persona, ¿no? Y si hablamos de fútbol, bueno, pues a lo mejor un chavo de 20 años, 22 años va a ser el que mete goles. Frank Beckenbauer, el jugador alemán, ya en su edad, última etapa ya como jugador, los 38, 40 años de edad, pues él ya nomás daba juego y mandaba juego, ¿no? Y explotaba las habilidades de los nuevos jóvenes que iban de 18. Pero fíjate que esa pregunta me parece buenísima, porque se imagina uno cuando hablas de proyectos, sobre todo proyectos muy especiales, o por ejemplo en cirugías, pues ahí tienes que ver el concurso de muchísimas gente, ¿no? Hay cirugías muy largas que pues tienes que tener de ayudarte a jóvenes que te aguanten 8 o 10 horas paradas en una cirugía, ¿no? Que el jefe de cirujanos a lo mejor ya está sentadito en un banco, ya no está dirigiendo, ¿no? Hagan ese corte o hagan esa incisión.
Pero no lo había analizado esa pregunta, pero me parece muy interesante. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque creo que hoy algo que es parte de lo que nosotros estamos trabajando acá en este espacio es precisamente ir en contra de una discriminación que pareciera que existe, como creo que tú nos has aclarado, que no en todos los ámbitos, pero en muchos ámbitos hay una discriminación por edad, y esto que le llamamos edadismo pues es un verdadero problema, porque probablemente sea una de las formas de discriminación más fuertes que hay, por encima de muchas otras, en donde además tarde o temprano todos tendremos que caer, porque todos vamos cambiando la edad a lo largo de la vida, si bien nos va. Sí, sí. Y entonces de pronto pareciera que el ser viejo, con esta, no sé, esta intensidad de vivir, de quererlo todo obtener rápido, sin que te cueste mucho esfuerzo, pareciera que estamos cayendo en eso. Creo que no podemos ir por ahí. Sí, no, acaba de decir una cosa muy importante, la discriminación. No, pues ya tienes, ¿sabes qué? Ya tienes 60 años, ¿no? No, espérame, bueno, es cuando estás en plenitud de capacidad, en plenitud de capacidad intelectual, hasta físicamente. A lo mejor ya no podrás correr con un chavo de 18 o 20 años de edad, pero tu capacidad intelectual estás en plenitud, ¿no? Y no puedes irte en una empresa, no, pues tú ya, adiós, tú ya cumpliste. No, espérame. Hay un ejemplo en los grupos indígenas del sur de México, en algunos grupos, ¿cómo le llaman? Los tatas, ¿no? Gente grande, que hay un consejo de ancianos que son los que deciden el qué hacer en su comunidad, en su población. Y había un respeto absoluto hacia los ancianos, ¿no? Y aquí hay una discriminación tonta, ¿no? Pero cuando, imagínate, tú como médico, por ejemplo, cuando tú llegas como paciente, dices, oye, me va a atender, tengo un problema de corazón, y tú, no, pues soy recién egresado de la medicina. Es un ejemplo muy importante. No sabes que mejor que me vea el doctor que tiene 80 años y 50 años viendo pacientes, y yo mejor, tú, chavo, ¿no? Ahí sí hay discriminación, al contrario. ¿Sí? Una discriminación, si no es, yo le llamaría, no sabes qué, mejor quiero ver, mejor llama a tu jefe de cardiólogo, ¿no? Al que se, sí, pero si tú me puedes ayudar, pero mejor quiero ver. Ahí sería al revés. Tú quieres una seguridad porque va de por medio tu vida, ¿no? Pero es importante, perdón, este concepto, esta observación de cómo hay discriminación por edad, y se me hace muy, muy grave que haya una discriminación cuando hay gente que está en potencial hasta los 70, 80 años, estás en el potencial intelectual. Mi percepción es que en el ámbito científico, la persona que tiene toda una trayectoria es bien visto. Me da la impresión que por momentos es hasta reverenciado, de alguna manera lo digo, en el sentido que se reconocen las trayectorias científicas, los logros científicos y ese liderazgo intelectual necesario para el desarrollo de la ciencia. Es mi percepción, ¿la compartirías? Mira, te voy a hablar por mí. En realidad, soy un ejemplo muy raro, porque empecé como investigar a los 24 años, ¿no? Dirigir un laboratorio, así, un joven, ahí dijeron un proyecto de laboratorio, hacer un laboratorio, ya muy joven, empiezas a los 38, 40 años. Y yo empecé ya en el laboratorio a los 25 años, ¿no? Empecé, entonces, me pasó cosas curiosas, llegaban visitantes ahí al laboratorio y yo salía recién, ¿no? No puede hablarle a su jefe, no, yo soy el jefe. Me pasó, no, yo soy el jefe del laboratorio. Pero, por ejemplo, hay proyectos grandes, por ejemplo, en la NASA. Es muy difícil que un proyecto espacial veas alguien de 30 años, ¿no? Entonces, casi ya, si te va bien, sería así muy joven, será de 45, 50 años, pues tienes que tener todo un background, todo tiene que tener una herencia de experiencia. No puedes meter ahí un joven de 30 años dirigiendo un proyecto espacial. Hay excepciones, pero igual el jefe de cirujanos, pues es muy difícil que el jefe de cirujanos sea un recién egresado en su especialidad en cirugía, ¿no? No sé. Sí.
y tú lo sabes mejor que yo como médico, que la experiencia es muy importante. Pues es muy triste y ridículo cuando dices, no, pero tú ya tienes arriba de 60 años, ya vete, no, espérame, ¿no? Pues estás en tu mejor momento. Exactamente. Al mejor capital humano que tienes, que además costó toda una vida llegar a ese nivel, porque no se llega por generación espontánea. No, exactamente. Entonces creo que aquí es muy interesante lo que dices, porque nos hace ver, y creo que es el punto hacia donde creo que queríamos llegar, era en el sentido de que, a ver, la edad es importante, es un factor, pero son tus capacidades las que te van a permitir desarrollar determinada tarea, independientemente de la edad que tengas. Y creo que eso es muy importante que quede claro. En ese sentido, ¿tú qué podrás decirles a todos esos jóvenes científicos, gente que le gusta la ciencia y que quiere incursionar? ¿Cómo debe de tomar la vida, por un lado, y la vida científica? ¿Qué les aconsejas? ¿Qué es lo que va a poder hacer que consoliden sus sueños y que consoliden esos proyectos que tienen acá, y a los que no siempre es fácil llegar? Y luego aquí, que no necesariamente encontramos los mejores ambientes para el desarrollo de la ciencia, por ejemplo, en nuestro México, pues diría de hace unos años y hoy más, que nunca quizás, tener más trabas. ¿Qué les aconsejas a nuestros jóvenes científicos para que lleguen a esa plenitud, como por ejemplo, como para resumir, yo les aconsejaría que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo y hay que llevar el tiempo para todo, no gastar etapas, ¿no? Hay jóvenes que tienen 18 años y ya quieren sentirse como adultos muy liberales, ¿no? Sino yo creo que hay etapas y ya en una edad madura, pues vuelvo a repetir esa palabra que usan los neuropsicólogos, que es la reserva cognitiva, ¿no? La reserva intelectual. Trabaja por ella. Sí, exactamente. Y ve haciendo tu reserva de tus ahorritos intelectuales y sigue, y está en la actividad, sigue leyendo, jugando de acuerdo a tus capacidades. A lo mejor ya no podemos saltar 2 metros como en atletismo, como correr los 100 metros en tiempo récord, pero sí podemos hacer un tipo de actividades como leer, seguir en actividades. Yo soy de la idea, de acuerdo a tus capacidades físicas e intelectuales. Pues muy bien, pues mira, se nos ha ido el tiempo de lo lindo, porque siempre es muy interesante platicar contigo y sobre todo escucharte. Siempre es un privilegio, Alejandro. Y a mí me gustaría que nos platiques, vamos cerrando, digamos, este espacio. ¿Qué estás haciendo ahorita en tu labor como personaje que eres de la ciencia? ¿Qué estás haciendo ahorita? Platícanos, compártenos un poquito tu vida hoy. Ahorita estoy platicando contigo. Me parece bien, lo cual veo que eso te rejuvenece. Eso. Estoy en un proyecto con la Academia Mexicana de Cirugía, que es la reconstrucción del hombre, donde tú estás participando ahí. Es un libro que es la idea de darle un reconocimiento a los médicos y a los científicos mexicanos que han aportado algo a la sociedad mexicana con respecto a sustituir elementos del cuerpo humano. Por ejemplo, el libro son 2 partes fundamentales. La primera parte es lo que se ha hecho de trasplantes de órganos. Por ejemplo, hace más de 40 años el doctor Rubén Agüero hizo el primer trasplante de corazón. No sé si fue maestro tuyo en la UNAM. Trasplante de hígado, trasplante de riñones. Ya en México ya se han hecho 3 trasplantes de miembro superior, ¿sí? Han sido los únicos en toda Latinoamérica, que son cirugías que duran 40 y tantas horas, ¿no? y que es un trabajo multidisciplinario, volviendo a y es gente de diferentes edades, ¿no? Y el jefe cirujano que dirige todo el proyecto ya es una persona ya mayor, y los jóvenes están cosiendo y deshaciendo, están ahí trabajando duro. Esa es la primera parte de lo que han hecho por la medicina mexicana en cuestión de trasplantes. Y la otra sección del libro es lo que hemos aportado, que tú has participado en desarrollo con tecnología mexicana de prótesis de miembro superior, arriba y abajo de codo, de prótesis de miembro inferior, implantación de implantes cocleares que se han hecho aquí en Puebla, colocación de marcapasos cardíacos,
colocación de lápices electrónicas, que yo he trabajado en eso. Entonces serían esas dos, cómo sustituimos refacciones en el cuerpo humano. Entonces este libro se llama la reconstrucción del hombre, pues se va a llamar así, y pues es la participación de muchísimos médicos y científicos en ese campo. Eso es en lo que estoy trabajando, y andar con el chicotito, mi querido Toño, para que entreguen su tarea y su trabajo. Todo el mundo. Pero también acabo de ver, ya terminado, va a estar por salir a prensa, otro libro muy interesante sobre la historia de anatomistas, sí, una serie de... Resulta que hace 12 años promoví desarrollar el facsimilar de Andreas Vesalius, un libro de anatomía del siglo XVI, de 1543, que es un libro que es una belleza, los grabados que tiene de Andrés Vesalius, que no fueron hechos por Andrés Vesalius, sino por Calcar, de ahí viene la palabra de calcar. Y resulta que cuando hicimos este facsimilar para la Academia Mexicana de Cirugía, me encontré con unos manuscritos, este libro tiene en la Biblioteca Palafoxiana, y me molestó cuando vi quién fue el tipo que rayó estos libros, que son una obra de arte, estos libros únicos en anatomía del siglo XVI, y que solamente existen 4 en todo el mundo, y aquí en Puebla no tenemos uno de ellos. Así es. Me llamó la atención eso, pero en la academia me decía que había que quitarles esos manuscritos, y dije, no, pues ya está hecho así, y así se va a quedar, ¿no? Bueno, entonces el libro salió a la edición apoyado por Banamex, el Fondo de Cultura Económica de Banamex. Tuvo mucho éxito ese libro, no salió a la venta al público, prácticamente se lo hizo en la academia. Creo que Banamex sí vendió algunos de esos, pero es una joya para tenerlos en la sala. Y hace como año y medio, Toño iba a dar una conferencia, iba a tomar fotos de los grabados, y tuve bueno, a ver qué dicen esos manuscritos, y fui viendo los manuscritos y dije, caray, no, pues esta no es una pluma reciente, el trazo, esa es una pluma de ave, y viene en latín. Entonces yo estudié algo de latín, saqué mi diccionario ahí con trabajos, empecé ahí a traducir, pero todos esos manuscritos venían firmados por Valverde. Bueno, ¿quién es Valverde? Nunca había escuchado hablar de Valverde. Pues resulta que Juan de Valverde es un anatomista del siglo XVI español, que está corrigiendo el libro de Andrés Vesalius. Entonces de ahí nació la idea de hacer, y a su vez Andrés Vesalius hizo un libro de anatomía, Juan de Valverde, donde Andrés Vesalius acusa de plagio a Juan de Valverde, y Juan de Valverde dice que sí copió algunas imágenes, pero que las mejoró, que porque estaban mal hechas las de Andrés Vesalius. Entonces, como dicen en mi rancho, es un chisme de vecindad de hace 450 años. Salió un libro precioso donde comparo cada imagen de Juan de Valverde y la de Andrés Vesalius. Y es un libro que quedó con un formato grande, tabloide, y va a salir, yo espero que ya en un mes, ya tiene un año de retraso, pero ya, ojalá, es un libro. Porque tengo la oportunidad de revisar el proyecto, y es un libro de veras precioso, que requiere una dedicación, una paciencia, además un amor por lo que se hace. Y hablando de un amor por lo que se hace, yo creo que te percibo como un enamorado de la vida, y eres un enamorado de lo que te gusta. Me parece que eso es importante para que nos ilusionemos y sigamos amarrados y aprovechando la vida, Alejandro. Y ser agradecidos con Dios, ¿no? Que a ver cuántos años más nos sirve, ¿no? Me decía ayer Jordi, nuestro amigo de allá de España, dice, hay que pensar mucho. Digo, ¿para qué? Hay que pensar mucho, porque el día menos pensado nos morimos. Dice, hay que pensar mucho, dice. Ir haciendo una reserva de pensamientos, pero me dio risa, porque es la típica frase, el día menos pensado. Sí, pero aquí lo importante es que hay que gastar la vida, ¿no? En el mejor de los sentidos, hay que aprovechar el tiempo, hay que gastar la vida. En cosas buenas, en cosas que valgan la pena, sí. Que nos enriquezcan, que nos hagan trascender. ¿Tú crees que lo que has hecho, Alejandro, servirá para que Alejandro Pedrosa trascienda
Pues Cuando ya no estés aquí, que espero... No sé, pero yo jamás me imaginé que, por ejemplo, me hubieran sacado parte de mi trabajo en libros de texto de primaria y secundaria, ¿no? Pues era algo muy, muy lejano, ¿no? Jamás me imaginé, Toño, ahorita que veo esto, que lanzaran un cohete en Cabo Tuna el 14 de marzo del 2020, un grupo de científicos que me hicieron un homenaje en San Luis Potosí con el cohete de Alejandro Pedrosa, que lo puede ver por internet. Digo, espérame, digo, no adelante el fecha del deseo, no, espérame, ¿sí? Me dio gusto, ¿no? Porque muchas veces entre pares, pues hay ciertas envidias, ¿no? Y esto lo hizo el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que ellos son los pioneros desde el 57 de lanzamientos de cohetes, y que hayan lanzado un cohete con mi nombre. Jamás me imaginé, Toño, llevar un robot pianista a la expo y que me recibiera, que no fuera a ver el rey, la reina de España, no artista, ¿no? Digo, son cosas que se van dando en la vida, ¿no? Así. Se va sembrando y se va cosechando, ¿no? Jamás me imaginé que iban a hacer una escultura de un robot, ¿no? Hacen esculturas a políticos, guerrilleros o algo así, pero jamás me imaginé que iban a hacer una escultura que está en el Complejo Cultural Universitario aquí de Puebla, hacer de un trabajo que hicimos, que fue un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, donde participaron pues, muchísima gente con diferentes especialidades, una artista escultora, músicos, mecánicos, electrónicos, computólogos, etcétera, ¿no? Y que fue el primer robot pianista con inteligencia artificial hace ya 32 años. Jamás me imaginé, yo creo que nadie aquí en nuestro ambiente científico dice, oye, voy a hacer un trabajo para que le hagan una escultura. Hasta se me hace cómico, ¿no? Esa reacción, pero fue una decisión del Instituto de Ciencias de la UAM, de la Facultad de Computación, de Electrónica, de varias facultades que decidieron hacer un homenaje por la divulgación que hizo don Cuco de la ciencia mexicana a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Qué sigue, Alejandro? ¿Qué sigue? Pues seguir. ¿En qué estás ilusionado hoy? Pues ahorita me estoy dando un descanso haciendo libros, ¿no? Ya voy haciendo libros que no hay, en fin, una cosa importante, el descanso intelectual es muy difícil. Tú puedes hacer un trabajo manual o jugar fútbol o un deporte y descansas y te repones, pero en un trabajo intelectual es muy difícil. Muchas veces estoy en la noche, me despierto de ahí en la madrugada y me paro y voy al escritorio y a apuntar para que no se me olvide una idea, ¿no? Y estás, te duermes, pero estás con el cerebro cambiando, ¿no? Pero también eso es bueno porque lo que dicen los neurólogos, vas generando neuroplasticidad, vas generando nuevas ramificaciones neuronales en nuestro cerebro, ¿no? Y eso te va enriqueciendo. Fíjense qué importante, toca Alejandro un tema muy importante. Así como es importante la actividad, así como es importante la actividad física e intelectual, desde luego, también es importante descansar, porque justo es en la noche cuando nuestro cerebro ayuda y se limpia, saca todo lo que no le hace falta y consolida las redes neuronales que son importantes de acuerdo a la prioridad que tú le das a tus pensamientos. Sí. Entonces, fíjense también, creo que yo me permito decir que ha sido una plática muy gracias muy a ti interesante. también. Gracias, Rosy, Toñito, muchas gracias, muy agradecido por esa invitación y me siento muy a gusto, y el día que quieran, otro día si quieres, hacemos otra plática. No, pues ya quedó. Y hablamos de cosas serias, hablamos de fútbol, hablamos hasta de política podemos hablar. Podemos hablar de política. Pero yo te quiero agradecer, Alejandro, por todo esto, porque fíjense, todos los temas que se pudieron tocar el día de hoy. Se habla de una mente brillante, ciertamente, pero que no se da al azar, se da porque se usa. Porque todas las personas tenemos que estar usando nuestro cerebro, ejercitarlo, darnos nuestros tiempos para aprender, para leer, para nutrirnos. A mí me parece, yo rescato en especial este concepto que nos hablas de esta reserva cognitiva tan importante, y así como ahorramos nuestros pesitos para nuestra vejez, hay que ahorrar y echar a andar a funcionar todos nuestros circuitos neuronales que nos permitan precisamente consolidar un cerebro robusto que nos va a hacer funcionar por mucho tiempo. Y la ilusión que te genera el hacer cosas que te gustan, el vivir con sentido del humor
y el poder de alguna manera convivir con los demás y compartir lo que hacemos, porque si me permites decirlo y con eso quiero cerrar, creo que si algo te distingue es ser generoso. Y eres generoso ¿por qué? Porque trabaja mucho en lo que le apasiona, que es la ciencia y el arte, pero lo comparte y lo difunde con los demás. Y eso, cuando te das a los demás, creo que esa es una excelente forma de trascender en el otro. Yo quiero felicitar de Quedo Toño por el Instituto de Gerontología, Ubillo Guillén. Me da gusto esa aventura intelectual, esa aventura académica, no sé, cada día. Y se me hace emocionante eso, ¿no? Sí. El instituto que están ustedes fundando. Y suerte con ese instituto, que la van a tener, va a ser muy, muy bueno, ¿no? Gracias, Alejandro. Pues muchísimas gracias y gracias a todos. Nos vemos en el que sigue.